Primera carta a Timoteo. La introducción. Esta carta fue escrita por Pablo no a una iglesia, sino a un individuo. Pablo guía a Timoteo en cuanto a cómo cuidar a la iglesia de Éfeso. Se refiere a varios problemas y grupos humanos y cómo atenderlos. El tema de la carta es cuidar lo que el liderazgo enseña, porque eso que la iglesia aprende es lo que la iglesia llega a ser. El trasfondo. Pablo conoció a Timoteo en Listra y le pidió que lo acompañara en su segundo viaje misionero. Enviado por el apóstol, Timoteo fue pastor y maestro en Éfeso bajo la dirección de Pablo. Ahí falsos maestros negaban la resurrección, el matrimonio e imponían ciertas dietas. La misión de Timoteo es contrarrestar esas enseñanzas y poner orden en la iglesia. El libro se divide en tres partes. La primera comprende los capítulos 1 al 2 sobre el llamado de Timoteo. Los capítulos 3 al 4 contienen la instrucción para ministrar en la iglesia. La tercera sección, capítulos 5 al 6, se refieren al ministerio pastoral de Timoteo. Veamos qué dicen las distintas secciones de esta carta. En la primera sección, en el capítulo 1, versículos 1 al 20, tras saludar a Timoteo, Pablo le instruye corregir asuntos doctrinales, evitar fábulas, genealogías y controversias. La meta de su misión es la fe y el amor. Los falsos maestros creen conocer la ley, pero no entienden que el fin de la ley es acusar a los pecadores. Pablo mismo comparó la superioridad del evangelio que salva frente a la ley que acusa. Pero Dios le salvó y le hizo ejemplo de la gracia de Dios. Por eso el encargo que hace a Timoteo es mantener la fe, pues Dios también había separado a Timoteo para este trabajo. En capítulo 2, versículos 1 al 15, Pablo instruye sobre la oración pública, orar por todos y por los gobernantes. Orar por el testimonio a los incrédulos agrada al mediador, al Mesías Jesús, que rescató a quienes oyen la palabra. Pablo también enseña sobre la mujer y advierte sobre quien usa la iglesia como lugar para lucirse y presumir atuendos. En vez de esto, Pablo instruye sobre su tarea, atuendo y actitud ante la enseñanza. En la segunda sección, Pablo instruye sobre las cualidades de los líderes en la iglesia. El puesto de obispo u obispado significa sobreveedor y es intercambiable con la función de pastor. El énfasis es ético y moral. En el capítulo 3, versículos 8 al 16, las cualidades requeridas de los diáconos o servidores también subrayan el buen testimonio ante la comunidad. Pablo manifiesta su deseo de visitar Éfeso, pero entre tanto es necesario mantenerse en la verdad y la piedad. En capítulo 4, versos 1 al 16, Pablo instruye sobre el error de quienes niegan la bondad de la creación con sus dietas y limitaciones. Esas son doctrinas de demonios, dice Pablo, y en contra de eso Timoteo debe enseñar sana doctrina, rechazar las fábulas, cultivar la piedad, ser ejemplo y usar sus dones cuidando de sí mismo. En la tercera sección, en el capítulo 5, versículos 1 al 25, Pablo instruye a Timoteo sobre cómo debe tratar con diferentes grupos en la iglesia. Las viudas maduras, las viudas jóvenes, los ancianos y el trato que corresponde a cada grupo. Si un anciano es acusado, qué hacer y cómo designar personas al puesto de anciano. La pureza personal y familiar, así como la salud, son importantes en el líder. En capítulo 6, versículos 1 al 19, enseña sobre los deberes de los esclavos. Se ha de respetar a los amos por ser amos, y a quienes sean creyentes por ser creyentes. Instruye también sobre el tema de la piedad y el materialismo. Los falsos maestros enfocaban su atención en el dinero. Se precisa tener piedad y contentamiento con lo que tienes. En vez de la riqueza, el hombre de Dios debe perseguir las buenas obras. Cuidado, que es posible llegar a confiar en la riqueza más que en Dios. Pablo se despide, exhortando sobre la prioridad del ministerio y advirtiendo sobre la falsa doctrina. Su mensaje es cuidar lo que el liderazgo enseña, porque lo que la iglesia cree es lo que la iglesia llega a ser. En fin, el ministerio de Timoteo es docente y administrativo. En el capítulo 1, versículo 18, Pablo le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. En capítulo 4, versículo 11 le dice, esto manda y enseña. Y en capítulo 6, versículo 3 le recuerda, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Y este es el mensaje de la primera carta a Timoteo.